curso. Y la nota teórica va a dividirse en las partes. Y eso lo quiero que lo sepan bien desde hoy. Y es que nosotros tenemos 4 unidades de aprendizaje y cada 2 unidades de aprendizaje va a ser una evaluación. Entonces, después de que se termine la segunda unidad de aprendizaje, va a ser nuestra primera evaluación, que va, sumada a la segunda evaluación, van a tener un valor total del 70%. ¿Ya? Entonces, los exámenes teóricos del curso van a valer el 70% de la nota final de la teoría. ¿Ya? Solo teoría. Es evidente que cada evaluación va a ser el 50% de la nota. Ya deben tener conocimiento que las notas aprobatorias son de 14 para arriba y si es que eventualmente obtienen una nota inferior a 7 es una nota que no se puede recuperar. Entonces, si es que quieren eventualmente, tal vez por alguna situación llegamos a un examen, digamos, para recuperar, digamos, alguna de las 2 notas, esta tiene que ser superior a 7. Solo se recuperan las notas que son desaprobatorias, o sea, inferiores a 30. Si, digamos, no sé, tienen un 15 y un 17, digamos, si quieren recuperar el 15, no se puede, ya solo cuando sean inferiores a la nota aprobatoria. O sea, de 13 para abajo pueden recuperar, no hay problema. La recuperación es funcional al total del curso. Una vez no es la primera o la segunda unidad, sino es las 4 unidades que se toman la recuperación. Y esa nota reemplaza la nota que ustedes hayan elegido recuperar. Antes de que decidan recuperar una nota, se va a hacer un documento que va a estar dirigido a vuestro delegado y es el que me va a hacer llegar el número de personas y las personas que han decidido recuperar y qué nota quieren reemplazar. Si es la del primer examen o es la del segundo examen. ¿Ya? Eso. Entonces, la parte escrita es el 70% de la nota teórica, pero el otro 30% va a estar dividido en otros porcentajes. Y es que hay un 10% que yo siempre le asigno a la parte de la participación en clases. ¿Ya? Entonces, en cada clase voy a tomar horarios. En la clase que se va a dictar esta misma vez. Les voy a compartir el sílabo, entonces ustedes le van a saber qué tema se va a tocar en la siguiente clase. Se supone que tienen que leerlo y el día de la clase voy a llamar de forma aleatoria, no sé, 4, 5, 6 alumnos y van a ser evaluados, ¿no? Y lo que se busca es que por lo menos tengamos promedio de entre 4 a 6 participaciones en todo el curso. Desde todos ustedes. Cada uno va a participar 4 o 6 veces. Es lo que vamos a intentar lograr con los horarios. Y si es que no llegáramos, digamos, a ese número de participaciones, va a ser en función al número de participaciones máximas que tengamos. Es decir, si digamos un alumno tiene 4 participaciones y tiene 2 buenas, su nota es 10. Si tiene 4 participaciones y tiene 3 buenas, su nota es 15. O sea, si tiene 4 y solo acertó una, tiene 5. Entonces, esa nota va a equivaler al 10% de la nota. ¿Ya? Entonces, es de forma aleatoria. Si es que eventualmente yo llamo a algún alumno y no se encuentra presente en clase porque no vino, bueno, perdió su oportunidad, se considera X nada más, ¿ya? Como si no hubiera respondido. ¿Entienden? Eso. Entonces, la participación va a ser durante todo el semestre. Entonces, al final ya del curso, vamos a sacar, digamos, un Excel de cuántas buenas, cuántas malas respuestas. Entonces van a saber, bueno, ustedes mismos ya van a saber si es que respondieron bien o mal. Entonces van contando, ¿no? Para que más o menos tengan una idea. Si llegaran a ser 6, igual se van a prorratear el 20 entre las 6 participaciones. Entonces, ese va a ser el 10% de la evaluación teórica. Ya sería un 80% más el 70% de la parte
Entonces, esa nota va a tener un valor del 10% de la nota final también de la parte teórica. Es decir, hasta ahí tendríamos un 90%. ¿Ya? 5% va a estar asignada a la nota que les coloquen en el famoso spot publicitario, ¿no? Que es parte de esa proyección social, como parte del sílabo. Y también va a ser evaluado el mismo día de la presentación del caso clínico. Es evidente que no todos están o van a presentar su caso clínico en función al segmento respiratorio. Algunos están haciendo cardiología, otros gastro, otros general, ¿no? Pero esa nota va a ingresar como nota para respiratorio. ¿Ya? Entonces, valoren ese trabajo porque al final a veces termina determinando que aprueben o desaprueben, ¿no? Eso ya hemos dicho. Entonces, hasta ahí tendríamos un 95% de la nota y el último 5% va a estar dado por la asistencia. Si bien es cierto, en la reunión que hemos tenido entre docentes se nos ha indicado que un alumno que tenga más de 3 asistencias está automáticamente ya exonerado del curso. Eso es lo que se ha compartido en nuestra reunión. Yo no soy de esa onda. También es alumno y puede pasar mil cosas, 5 meses, entonces pueda de alguna manera generar que tal vez podamos ausentarnos, ¿no? Entonces, vamos a tener como una tolerancia en cuanto a las inasistencias preventivas. Yo lo que hago es, de todas maneras, no intento exagerar la forma de evaluar. Van a tener la posibilidad de inasistir 3 veces al curso, ¿ya? O sea, sin necesidad de que se tenga que retirar, digamos, durante el año del curso. Pero a partir de la cuarta inasistencia, entonces, la nota de 20 que van a tener como asistencia, o sea, les estoy regalando tres faltas, ¿no? Y después obtienen ustedes 20 de nota de asistencia. Por cada falta que tengan después en la tercera inasistencia, les voy a restar 5. Entonces, si faltan 2 veces, van a tener 10 notas, si faltan 3, van a tener 5, si faltan 4 veces, ustedes van a tener, faltan 7 veces para tener 5. Igual no los voy a retirar del curso que se tengan, no van a tener simplemente 0. ¿Ya? O sea, mi idea tampoco es perjudicar, todos tenemos alguna eventualidad. La idea es que intentemos tener pues 20, ¿no? Porque ese 20 como 5% eventualmente nos puede salvar el juego, ¿sí? Porque los porcentajes los décimos permiten que jueguen. Y en esto quiero ser claro. Si es que ustedes, sumado todos estos porcentajes, llegaran al final a tener una nota que sea mayor a 13.5, yo la voy a colocar como 14, o sea, la voy a aproximar en 14, ¿ya? Pero si tienen 13.4, tienen 13. Quiero que entiendan que si están desaprobados en teoría o están desaprobados en práctica, automáticamente están desaprobados en el curso, ¿ya? Entonces, eso quiero que quede claro, para que después no digan, doctor, yo tenía 13.39, por favor, ayúdenos en este punto, ¿ya? Por eso les estoy poniendo todo bien claro. Hay muchas opciones para que ustedes puedan aprobar, tienen muchos puntos que nos pueden beneficiar, solo haciendo cosas que ni siquiera son tan relevantes los puede beneficiar de alguna manera. Entonces, aprovechen. Y como les dije, el 3 de 5 se convierte en 14 y el 3 de 4 se convierte en 13. ¿Ya?
entonces conversen bien con sus jefes de práctica y que les expliquen bien las reglas para que después no tengamos ningún problema, ¿no? Porque no voy a modificar la nota del jefe de práctica, eso sería una falta de respeto al jefe de práctica. Entonces cada quien tiene su forma de evaluar, yo la voy a respetar. Entonces he decidido esas dos clases fusionarlas en una sola, ¿no? Para hablar todo un poco cómo funciona de una manera más didáctica, ¿no? Porque la parte anatómica en sí profunda asumo que ustedes ya conocen muy bien. Se supone. Si no, no hay que compartir. Bueno, entonces, esta vez no va a haber horarios ni nada de ello porque todavía no habíamos compartido. Vamos a partir de la próxima clase, sí. Y les comento entonces, como ahora vamos a tocar anatomía y fisiología, la próxima clase también los orales van a ir en función a la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a empezar a conversar sobre este tema, ¿ya? Y esta parte parece ridícula, pero es curioso, ¿no? ¿Qué es la respiración? Hay que entender lo que siempre es un proceso. Y como es un proceso, tiene varias partes, varias etapas, ¿no? La respiración, ¿no? Y en este caso, estamos hablando de un proceso que tiene relación con el intercambio de gases, ¿no? Entre el organismo y el exterior. Obviamente tiene esto un objetivo, y ese es el por qué respirar. Y ese objetivo es que nosotros podamos generar, a través de otros procesos más, la formación de energía en función de la generación de ATP, ¿no? Y eliminar sustancias de desecho como dióxido de carbono. Cuando nosotros hablamos de la respiración, estamos hablando de que existen varios sistemas comprometidos. Las personas a veces entienden que el sistema respiratorio como tal viene a estar dado solo por la vía aérea y los pulmones, ¿no? La verdad es que no. Para que se dé, digamos, este intercambio gaseoso intervienen muchos más sistemas, y el sistema circulatorio es muy importante. Sin uno no puede vivir sin el otro, ¿ya? El sistema respiratorio y circulatorio van prácticamente de la manito, como se dice, ¿no? De nada sirve tener un pulmón funcional y un sistema circulatorio bloqueado y viceversa, ¿no? Entonces, no se llega a dar ese intercambio gaseoso, o por ende, entonces, no tenemos procesos que generen, digamos, energía para nuestro organismo, ¿no? Esto está además, creo que deben conocerlo, ¿no? El objetivo es que nosotros logremos captar oxígeno del medio ambiente, absorberlo y que digamos, atraviese todo lo que es las membranas alveolo-capilar y se una a nuestra hemoglobina, ¿no? Que forme el famoso complejo óseo-hemoglobina, que eso lo conocen muy bien, supongo, ¿no? A través de este complejo se va, digamos, de una manera a trasladar a las células o a los órganos que ameriten, digamos, su presencia, y para generar los procesos de combustión y generación de energía, ¿no? Como producto de este proceso se elimina el dióxido de carbono, se forman los complejos de carboxiohemoglobina y este oxígeno termina saliendo del sistema circulatorio arterial, ¿sí? Y llega de nuevo a nuestro sistema, a nuestro corazón, a las cavidades derechas para reiniciar el proceso, ¿no? Como tal. Es un ciclo, ¿no? Que tiene que, no tiene, digamos, un fin. Es un ciclo que no tiene final. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la respiración o del proceso respiratorio, hablamos de dos cosas. Uno, lo que es la ventilación pulmonar. Y la ventilación pulmonar es la parte, digamos, vulgarmente hablando, del ingreso y la salida del aire y todo lo que implica eso, ¿no? Y la
Entonces, hablaremos primero de lo que es la ventilación y dónde ocurre la ventilación, obviamente en la vía respiratoria. Y esta vía respiratoria puede ser una vía respiratoria superior y una vía respiratoria inferior. Hay un límite entre ellas, ¿no? Y el límite entre la vía respiratoria superior e inferior es el cartílago cricoides. Ese es el límite. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vía aérea alta o baja, hay que pensar que estamos hablando por encima o por debajo del cartílago cricoides, ¿ya? Entonces, todo el flujo de aire que existe en este espacio, ya sea alto o bajo, es el lecho sobre el cual se da la ventilación en sí, ¿ya? Entonces, solo para recordar un poquito más, la vía respiratoria superior está formada por lo que es la nariz, el tracto bucal, la faringe y esta con sus otros componentes, ¿no? Y en la faringe lo que tenemos pues el naso, la oro, la hipofaringe, ¿no? Y algunas características que permiten que esto sea importante, la cavidad nasal. La cavidad nasal tiene tres objetivos sobre el aire que ingresa a la vía aérea. Uno es entibiar el aire, otro, humedecer el aire, y la otra característica es filtrar las partículas de desecho, bacterias o lo que sea que pueda ser considerado como una noxa, ¿no?, hacia nuestro organismo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de nuestra cavidad nasal, ¿no? Es por eso que la vía ideal para administrar oxígeno siempre va a ser las fosas nasales, ¿no? Porque cuando nosotros utilizamos la vía bucal, estamos rompiendo ese ciclo, ¿no?, del que tiene que utilizar el aire para poder llegar con condiciones más adecuadas, digamos, a la vía respiratoria baja, ¿no? Entonces, lo ideal es eso. La laringe, bueno, es una estructura en su mayor parte cartilaginosa, ¿no? Encontramos ahí varios cartílagos y de los cuales probablemente el cartílago que más nos importa es el famoso epiglotis, ¿no? Y se llama epiglotis porque justo está encima de la glotis. En la glotis no hay el espacio formado entre los cartílagos y las cuerdas vocales, ¿no? Otra vez, justo en la laringe, ¿no? Entonces el epiglotis es un cartílago sumamente importante porque es el que permite, digamos, diferenciar la vía digestiva de la vía aérea. Nosotros compartimos hasta ese punto, digamos, una vía común como tal, ¿no?, que es mixta, ¿no? Cuando deglutimos o cuando respiramos compartimos todo lo que está por encima del epiglotis, ¿no? Entonces, el epiglotis funciona como una válvula. Este epiglotis, al cerrarse, como ven aquí en esta parte, se cierra el epiglotis y lo que hace es obstruir el ingreso de la laringe, ¿no? Entonces, cuando nosotros deglutimos algún alimento y el epiglotis está cerrado, obviamente el camino que va a seguir ese alimento va a ser hacia la parte posterior, que es el esófago, ¿no? Y si eventualmente nosotros respiramos, este epiglotis se va a elevar, la laringe se va a traccionar hacia el posterior y la vía aérea va a estar libre, ¿no?, para que
tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, ¿ya? Entonces, hablando primero de la tráquea, ¿no? Es prácticamente un conducto tubular, ¿no? Que está formado por 15 a 20 más o menos anillos cartilaginosos en forma de C o U, si quieren llamarlo, ¿no? Con la parte libre hacia posterior. ¿Y por qué tienen esta forma de C y un músculo, digamos, en esta parte posterior? Porque inmediatamente posterior a ella se encuentra el esófago, ¿no? Y cuando nosotros deglutimos alimentos, y eventualmente, tal vez si fuera, digamos, la tráquea una estructura rígida, pues probablemente tendríamos una disfagia, una dificultad en la que estos alimentos podrían discurrir a través del esófago, ¿no? Pero al tener este espacio libre hacia atrás, ocupado por un músculo liso, hace que permita que estos discurran de forma facilitada, si se puede decir, ¿no? Obviamente la tráquea está, aparte está formada por ese cartílago hialino, ¿no? En su interior tiene una capa mucosa y la cual tenemos cilios y células calciformes que tienen la función de generar una película protectora y los cilios de eliminar las secreciones hacia la parte exterior. Alguna vez ustedes se han preguntado por qué dicen, abrígate, te vas a enfermar. ¿Cuál sería el sentido realmente? ¿Por qué el frío podría generar que las personas se enfermen? ¿Qué relación podría tener? ¿Alguien tiene idea? En voz alta soy sordo. Y es que algo así es como lo que estaba comentando, ¿no? Cuando nosotros disminuimos la temperatura en la vía aérea, lo que ocurre es que estos cilios pierden su función. Y su trabajo es, como con una escobita, estar barriendo todas las secreciones hacia el exterior, ¿no? Cuando se enfría la vía aérea, estos cilios se paralizan, así vulgarmente hablando, ¿no? Y las secreciones que se producen permanecen más tiempo de lo normal en la vía respiratoria. Tener una secreción más tiempo de lo normal en un lugar permite que ésta se pueda colonizar, ¿no? Todo, como le decía, ¿no? Partículas, polvo, lo que sea, ¿no? Se puede infectar y generar procesos infecciosos, ¿no? Recuerden que puede ser bacterias, virus, lo que sea, ¿no? Entonces, esa secreción, al no poder expectorarse o eliminarse, se vuelve como en un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, tener, digamos, un cambio de temperatura afecta la función ciliar, y es por eso que dicen abrígate, no consuman cosas frías, no sean las cosas que las recetas de las abuelitas, ¿no? Entonces, pero tiene que ver mucho con esa función, ¿no? La tráquea, al terminar, o termina en lo que se llama la bifurcación, ¿no? De los bronquios primarios, que es la famosa clínica. Entonces, cuando nosotros seguimos el trayecto de la vía respiratoria baja, en este caso la bifurcación de nuestra tráquea, en dos bronquios, ¿no? Que son los bronquios principales, ¿no? Uno derecho, uno izquierdo, y a su vez estos bronquios se subdividen en bronquios lumbares, ¿no? Está de más, pero recuerden que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, es decir, que el bronquio primario derecho va a tener 3 bronquios lobares y el izquierdo 2 bronquios lobares, ¿no? Y a su vez cada lóbulo tiene segmentos pulmonares. Es así que el pulmón derecho, ¿no? da lugar, en este caso, al bronquio primario derecho, a un bronquio lobar superior, uno medio y uno inferior, y este a su vez, ¿no? En bronquios segmentales, ¿no? 3 en el superior derecho, 2 en el medio y 5 en el lobo inferior, ¿no? Son 10 segmentos que hay en el pulmón derecho, ¿no? Y
el izquierdo, los cementarios en el superior y los secundarios en el inferior. A veces existe una situación en la cual esta famosa língula puede o no estar presente y puede incrementar o no alguno de los segmentos del pulmón izquierdo. Entonces, a veces puede convertirlo en 9 segmentos. Entonces, esta vía aérea, que si es una vía o zona de conducción, ¿no? Continúa su trayecto a lo que ya, digamos, ya no son bronquios segmentales, ¿no? Son bronquios distales, bronquiolos, ¿no? Bronquiolos terminales, ¿no? Hasta llegar a los famosos arcos alveolares, que es el fin de la vía aérea comunitaria. Pero acá hay una cosa muy importante, y es que nosotros aproximadamente tenemos 23 o 24 generaciones bronquiales. Se entiende hacer por esto de que un bronquio se divide en otros bronquios de menor calibre. Cada división es una generación. Entonces, un bronquio primario puede terminar dividiéndose 23 y 24 veces, ¿no? Hasta llegar a ser o formar parte de un saco alveolar. Entonces son 23 a 24 generaciones que podemos tener en los bronquios, ¿ya? Y se consideran bronquios, y esto sí tienen que saberlo muy bien, hasta la generación 7. Entonces, hasta la 7ª división que tengamos del bronquio primario se considera o se denomina bronquio, ¿ya? Entre la 8ª y la 16ª generación o división, como quieran llamarlo ustedes, se va a considerar bronquiolos, ¿ya? Y por encima de la 17ª generación o división se van a denominar los bronquiolos terminales. Y estos bronquiolos terminales tienen una característica, y es que son o tienen una ausencia del músculo liso respiratorio. Y al tener esta ausencia del músculo liso permite que sean considerados como zona de intercambio gaseoso también, sin necesidad de tener que terminar en un alveolo. También participan en el intercambio gaseoso. Entonces, ¿el intercambio gaseoso solo se da en los alveolos? No. También se puede dar en los alveolos, en los bronquiolos terminales, ¿ya? Porque estos carecen de músculo liso, así que su pared sea tan delgada que el intercambio gaseoso también se pueda realizar, ¿ya? Entonces, esto sirve para dividir la parte, digamos, la vía aérea en dos zonas. La zona de conducción, que es aquella en la cual no se realiza el intercambio gaseoso. Y esto, acuérdense bien, zona de conducción, solo conduce el aire, no realiza ningún intercambio gaseoso. Y esta zona de conducción va a estar desde la primera generación hasta la 16ª generación, ¿ya? Entonces, hasta ese punto no tenemos intercambio gaseoso, solo zonas de conducción. Y como es una zona de conducción, es considerado el famoso espacio muerto anatómico. Es una zona que está ocupada por aire dentro de nuestro organismo, pero que no tiene intercambio gaseoso, ¿no? Entonces se considera como un espacio muerto, no realiza ninguna función más que de conducir. Y a partir de la 17ª generación hasta la generación 24 es que podemos encontrar estos bronquiolos terminales y sacos alveolares, es donde sí se va a dar el intercambio gaseoso y se va a denominar, por ende, la zona respiratoria. Y es que la respiración como tal es el intercambio de gases, ¿ya? Y la ventilación es el pasaje de los gases en esa vía aérea como tal. Entonces, los alveolos no son otra cosa que sacos terminales del árbol bronquial, ¿no? Es como que el fin del árbol bronquial, ¿no? Y en estos es donde se da el mayor porcentaje obviamente del intercambio gaseoso, ¿no? Y las paredes de estos alveolos, como de algunos bronquiolos terminales, tienen la misma formación. Están formados por neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y los macrófagos alveolares. Entonces, nosotros tenemos acá a los neumocitos tipo 1. Y es que estos van a ser prácticamente
prácticamente la totalidad de la membrana, entonces está dada por los neumocitos tipo 1. Y es a través de estos que se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Pero entre estos también tenemos los famosos neumocitos tipo 2, que son obviamente un porcentaje muy menor a lo que es a la presencia de los neumocitos tipo 1 y que tienen dos funciones importantes, y es generar la sustancia surfactante pulmonar, ¿no? Y la otra es reabsorber sodio y agua de la luz alveolar, con esto evitar que haya, digamos, una colección de líquidos en esa luz y tengamos un famoso edema alveolar. Entonces, el tema de respirar no solo tiene que ver con que el aire o el oxígeno o los gases lleguen a los alveolos, tiene que estar acompañada de una red de vasos capilares que rodeen esos alveolos y que permitan que se dé la hematosis, ¿no? Que es el pase del oxígeno de la luz alveolar a la luz capilar. Entonces, recuerden que la sangre venosa, llega a los pulmones a través de, ¿alguien sabe? ¿Cómo llega? De las venas ¿El qué? arterias por De la arteria, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo, y la arteria pulmonar es el único vaso que tiene el nombre de arteria, pero que lleva sangre venosa, ¿ya? Entonces, recuerden, aurícula derecha recibe la vena cava superior, la vena cava inferior, esto pasa a través de su válvula tricuspidia al ventrículo derecho, y este ventrículo derecho da origen a lo que es la arteria pulmonar. Esa arteria pulmonar tiene como destino los pulmones, ¿no? Entonces lleva esa sangre venosa que se ha coleccionado de todo el sistema circulatorio y lo dispara al lecho pulmonar. Entonces es sangre venosa que va a ser oxigenada, plano, ¿no? Llega a los pulmones, se realiza el intercambio gaseoso, y ya también esa sangre va a regresar al corazón a través de las venas pulmonares. Son 4 venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Esa aurícula izquierda a través de su válvula mitral, al ventrículo izquierdo, y de ahí a través de la arteria aorta otra vez al cerebro. Entonces no se olviden. Entonces, la arteria pulmonar es la que lleva la sangre a los pulmones, y las venas pulmonares es la que retorna la sangre a los pulmones. Entonces, son los únicos vasos en los cuales se invierte, digamos, la característica oxigenatoria de la sangre, ¿ya? En la arteria pulmonar, que es sangre venosa, y en las venas pulmonares, que es sangre arterial, digamos. ¿Ya? Entonces, eso es para que no lo olviden. Estos son los vasos que tienen, digamos, este compromiso con el intercambio gaseoso. Pero, ¿quién irriga los pulmones? ¿Qué irrigación reciben los pulmones? ¿Qué sabe?
porcentaje de perfusión de pulmón usualmente está dado por las arterias bronquiales. ¿Ya? Pero que ocurra un problema en uno u otro sistema hace que el otro sea más eficiente e impida que, digamos, ese sector se muera por falta de irrigación. ¿Ya? Entonces tienen que tenerlo presente también. Esto sí es muy importante, pregunta en examen del sistema. Y es que tienen que saber cuáles son las características, las estructuras, ¿no?, que forman parte de la membrana alveolar o alveolo-capilar, ¿no? Y es que son estas estructuras las que van a tener que atravesar las moléculas de oxígeno o de dióxido de carbono de ida o vuelta, ¿no?, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no?, para que se lleve el intercambio gaseoso como tal. ¿Hay que saberlos de memoria? Sí, pues en realidad, más que de memoria, hay que tener un poco de lógica, ¿no?, y conocer cómo son las estructuras, conocer el alveolo que hay entre el alveolo y el capilar y cuáles son las partes de la membrana capilar. Entonces, obviamente, primero tenemos un espacio que está en este sector, que está formado o ocupado por lo que es el líquido alveolar o el surfactante. Después existe nuestro epitelio alveolar, como les dije, que está formado en su mayor porcentaje, 90-95%, por los neumocitos tipo 1, ¿no?, y algunos por los neumocitos tipo 2, un porcentaje menor. Y macrófagos alveolares, un porcentaje mucho menor. Después de esa estructura está la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, o sea, el espacio que está en el alveolo y el capilar. Después la membrana basal capilar y el endotelio capilar. Entonces, esas estructuras son las que tienen que atravesar el oxígeno. ¿Y por qué es importante saber o conocer estas estructuras? Porque algunas patologías afectan algunas estructuras de esta membrana en específico. Los problemas se pueden dar en cualquiera de esas partes, ¿no?, y generar alteración o problemas en que el oxígeno se difunda del alveolo al capilar. Porque recuerden que para que el oxígeno pase del alveolo al capilar va a necesitar una presión, un gradiente, tiene que haber una diferencia de presión. Ese es el famoso gradiente alveolo-arterial. Y un gradiente es una diferencia de presión. El oxígeno tiene que empezar, como se ve aquí en la figurita, con una presión alta, pues está arriba, ¿no?, y va a llegar a la luz del capilar con una presión menor, pero logró atravesar, digamos, toda esa serie de estructuras para poder difundirse, digamos, ¿no?, en la sangre, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos alguna afección, alguna patología, alguna alteración, algún problema inmunológico, vasculitis, ¿no?, cualquier cosa que tenga que afectar esa membrana alveolo capilar y sus estructuras, entonces va a generar que este oxígeno no pueda atravesar esa membrana alveolo capilar, o en su defecto tenga que iniciar su camino con una presión mucho más alta, que es lo que nosotros hacemos vulgarmente cuando vemos un paciente que viene con necesidad de oxígeno, ¿no? Ven un señor que llega a vuestra consulta y está saturando 70%, o sea, está desaturado, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, ya le vamos a poner oxígeno por una cavidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aumentando la concentración de oxígeno en el alveolo. Estamos haciendo que la presión en este punto sea mucho mayor. Entonces no está empezando acá, está empezando arriba. Porque acá debe haber algún problema que impide que esto pase. Entonces va a llegar igual, con la misma presión bajita, pero tuvo que empezar mucho más arriba el camino para poder llegar a una concentración similar. Así de repente no hubiera tenido ninguna alteración en estas membranas, en estas estructuras. Ya. Entonces ya en el transcurso del curso vamos a hablar de las diferentes patologías que afectan, digamos, esas estructuras. Pero quiero que entiendan la importancia de saber por qué también existen esas estructuras y por qué es necesario saberlas. Entonces, seguimos hablando de la ventilación, y es que la ventilación tiene dos etapas, ¿no?, la inspiración y la expiración. Obviamente la inspiración es la entrada de aire, ¿no?, que está lleno de oxígeno, pongámoslo así, y la expiración ya también es aire que viene más cargado de dióxido de carbono. En ambas circunstancias siempre existe un porcentaje o de oxígeno o de dióxido de carbono en menor proporción, ¿no?, pero es tal cual.
usualmente la relación entre la inspiración y la expiración, o sea, el tiempo que debe demorar la inspiración respecto a la expiración, es 1, 2. ¿Ya? Eso es lo normal. O sea, es como que la expiración dura el doble de lo que dura la inspiración. Y ustedes mismos, o sea, pónganse a evaluar ahorita, ¿no? Háganse una autoevaluación como eso. Y la expiración es un poco más larga, ¿no? Aproximadamente dura el doble de la inspiración. Entonces, eso tiene. Entonces, hablemos ahora de la inspiración. Y quiero que se entienda que para que nosotros podamos realizar la inspiración, tienen que suceder varias cosas, ¿no? En el tejido pulmonar, en la estructura del sistema respiratorio, ¿no? Y la principal situación es que tenemos que generar una presión negativa dentro del pulmón. La inspiración es un proceso activo, necesita energía, sí o sí, porque la inspiración está ligada al trabajo de este músculo, que es el diafragma. ¿Ya? El diafragma es el músculo más importante involucrado en la inspiración. Y lo que hace el diafragma es traccionar, digamos, todo este espacio bóveda torácica y aumentando de manera indirecta el volumen de los pulmones. Jala los pulmones hacia abajo, en otras palabras, y hace que el volumen intratorácico se incremente. Pero el contenido es el mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Es como cuando uno absorbe aire, ¿no? Genera una presión negativa. En el exterior, a nivel del mar, la presión es de 760 milímetros de mercurio aproximadamente. En la sierra, ahorita donde estamos, en Cusco, aproximadamente es entre 500 y 520 milímetros de mercurio. Pero ¿qué es lo que hace este diafragma? Al contraerse y traccionar los pulmones hacia abajo y aumentar su volumen, lo que hace es disminuir la presión intrapulmonar. ¿Cuánto? 2, 3 milímetros de mercurio. Así de ridícula es la disminución de la presión que genera dentro de los pulmones, pero esa gradiente de presión, esos 3 milímetros de mercurio que existen dentro de los pulmones menos que en el ambiente exterior, permite que el aire ingrese de forma prácticamente facilitada. No es como que solo abres la boca y el aire ingresa automáticamente. Entonces, esa es la función de nuestro diafragma. Pero existen algunas circunstancias en las cuales el trabajo del diafragma no es suficiente. Pueden haber múltiples situaciones, desde fisiológicas, de personas que deciden correr, tienen una mayor necesidad de oxígeno, entonces tienen que respirar más profundo y más rápido, o sea, políticamente, ¿no? ¿Y qué hacen? Utilizan músculos accesorios respiratorios. Entonces se realizan las famosas inspiraciones forzadas. Y recuerden que en una inspiración forzada, entonces, aparte del diafragma, van a intervenir otros músculos. Ahí tenemos, ¿no? Los escalenos, el esternocleido, los dedos, los serratos, el pedal mayor, menor, los serratos. Lo que van a hacer estos músculos es aumentar esa presión negativa intrapulmonar. Ya no será pues, de 2, 3 milímetros de mercurio, de repente va a ser 10, 15, no sé, ¿no? Y el volumen o la presión negativa que logren tener, ¿no?
forzado, que es añadir a la contracción diafragmática la contracción de músculos accesorios respiratorios. Y en la expiración ya también tenemos todo lo opuesto, ¿cierto? Y eso sí se entiende, la expiración sí es un proceso pasivo, no amerita consumo de energía, ¿ya? Porque recuerden que lo que generó, digamos, la inspiración fue la contracción del diafragma. En la expiración lo que vamos a tener es la relajación del diafragma. El diafragma se va a relajar y por ende el espacio pulmonar va a disminuir de volumen. Se relaja, otra vez se vuelve más pequeño el espacio pulmonar. ¿Y qué va a ocurrir? Ya también tenemos una presión positiva dentro del espacio intrapulmonar. Porque recuerden que ya hemos metido aire y al relajar el diafragma vamos a disminuir el tamaño del volumen de los pulmones, pero el contenido va a ser el mismo. Entonces la presión intrapulmonar va a ser mayor a la presión externa. Entonces, al relajarse, digamos, este músculo, la presión, digamos, intrapulmonar probablemente va a aumentar en 2 o 3 milímetros de mercurio. O sea, digamos, externamente tenemos 760, nuestra presión intrapulmonar va a ser 763. Lo suficiente como para que el aire que está dentro pueda salir de forma pasiva, sin necesidad de hacer algún esfuerzo como tal. Pero al igual que en la expiración puede tornarse activa, porque existen ciertas circunstancias en las cuales las personas pueden realizar expiraciones forzadas, ¿ya? Usan musculatura accesoria para realizar expiraciones forzadas y es eliminar un volumen mayor al normal. Y en esta expiración forzada van a intervenir algunos músculos como los rectos abdominales, oblicuo, menor, transverso y los intercostales. Y lo que van a hacer es todo lo opuesto a lo que hacen los músculos accesorios inspiratorios. Ya también estos van a traccionar el arco costal, o sea, la jaula costal hacia el inferior. Entonces van a disminuir el volumen de la caja torácica. Y con esto van a aumentar más aún la presión intrapulmonar. Entonces el aire va a salir con mucha más facilidad que esto. Antes de pasar, no quiero ir a otra parte. Cuando nosotros hablamos de la expiración, tenemos dos cualidades en los pulmones que son sumamente importantes. Una es la elasticidad y la otra es la sensibilidad. Vamos a hablar de un rato de eso. Pero la elasticidad es la capacidad que tienen los pulmones para retornar a su forma inicial. Entonces, cuando nosotros tenemos esa cualidad presente, los pulmones, por ese mismo hecho de que tienen esa elasticidad, porque retornan a un volumen inicial normal, ¿no? Entonces también ayuda a que el aire, digamos, que está dentro de ellos pueda retirarse, salir de ellos, ¿no? Vamos a hablar. Y justo ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Y es que son dos propiedades importantes en los pulmones. La primera es la elasticidad, como les dije. Vulgarmente se entiende por aquella característica que permite que el cuerpo retorne a su tamaño o volumen inicial. Esa es la elasticidad. Por eso los elásticos, tú dices, no, es que se estira porque es elástico. No, regresa a su forma inicial, por eso es elástico. Distensibilidad es ya también su cualidad para poder estirarse. Entonces, a veces se confunde eso, ¿no? Tiene que intentar tenerlo bien claro, ¿no? Entonces, la distensibilidad es la cualidad que tiene el pulmón para poder estirarse, vulgarmente hablando, y la elasticidad es la cualidad para poder retornar a su forma inicial, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas dos características, podría hacerse la analogía con la liguita, ¿no? Si estiramos, distensibilidad. Si la soltamos, se regresa a su volumen o tamaño inicial, elasticidad, ¿no? Quiero que piensen en que los pulmones no solo están formados por redes vasculares y bronquios y bronquiolos y alveolos, ¿no? Existe una estructura que soporta todo esto, ¿no? Y esa estructura está formada por lo que es el famoso tejido
lo que hace es valorar la cantidad, digamos, de volumen que ingresa a los pulmones en un contexto normal. Pongamos, digamos acá, con 20 centímetros de agua, más o menos yo logro 3.5, digamos, litros dentro del pulmón, con esta presión. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros perdemos la capacidad de retornar a nuestro tamaño normal, o sea, perdemos la elasticidad, ocurre algo que se llama enfisema pulmonar. El enfisema no es otra cosa que la pérdida de la capacidad del pulmón para retornar a su volumen inicial. Entonces, ¿qué ocurre? Con los mismos 20 centímetros de agua, el volumen que vamos a alcanzar probablemente va a ser casi 5 litros. Es decir, ese pulmón va a tener la capacidad de permitir el ingreso de aire de una forma muy simple, ¿no? Porque está todo distendido, pero no puede retornar a su volumen inicial, ¿no? Y es también en el momento en el cual se pierde, digamos, la elasticidad, o sea, no retorna en el caso de la fibrosis, por ejemplo, ¿no? Que el pulmón ha perdido la capacidad de distenderse, se vuelve rígido, duro, digamos, ¿no? No se puede estirar el pulmón. Con los mismos 20 centímetros de agua vamos a lograr meter menos de 2 litros de aire al pulmón. Entonces, la misma presión en los tres ejemplos, ¿no? Pero las características de la elasticidad y distensibilidad comprometidas generan que haya diferentes volúmenes dentro del espacio interpulmonar. Es por eso que esas cualidades son sumamente importantes. Entonces, todos deben haber escuchado que existe una patología que se llama EPOC, ¿no? Y el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una patología que se caracteriza por dos cosas: el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Y el enfisema pulmonar es lo que estamos hablando, ¿no? Es la pérdida de la cualidad de la elasticidad pulmonar. O sea, el pulmón nunca regresa a su volumen inicial, ¿no? Y ya también el EPIT, en este caso la fibrosis pulmonar o la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Ya también es todo lo opuesto. Es el fenómeno por el cual el pulmón pierde su capacidad de estirarse, de distenderse. Son cosas totalmente opuestas, pero que ambas generan afecciones en los volúmenes que pueden ingresar o salir del pulmón. Entonces, esas dos características son sumamente importantes para poder entender esas otras patologías. Seguro vamos a hablar de eso después, ya con más calma, pero es más o menos para que tengan una idea, ¿no? Y la pregunta, ¿es la elasticidad la única fuerza que se opone a la distensibilidad en el pulmón? O sea, ¿la elasticidad es la única fuerza que se opone a que el pulmón se estire? No. Y la respuesta es no. Y la respuesta es la tensión superficial, es otra fuerza muy importante que existe dentro del pulmón. Seguro que todos han escuchado este tema de la tensión superficial. Y incluso me acuerdo que alguna vez yo lo pregunté y me hicieron el ejemplo de la arañita caminando sobre el agua. Es la tensión superficial que permite que la arañita pueda caminar sobre el agua, ¿no? Y sí, tiene algo de cierto, pero bueno, no es una respuesta un poco curiosa, ¿no? Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Primero, es un fenómeno que se da en una interfaz aire-líquido. Recuerden que para que haya tensión tiene que haber una interfaz, un espacio que esté de aire al lado de un espacio líquido, lleno de un volumen como tal. Vamos a pasar acá para que me entiendan más fácil. Entonces, tenemos acá una situación en la cual simulemos que esto
la parte superior no tenemos más moléculas de agua, solo tenemos de esta parte hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre existe una fuerza de atracción entre las moléculas, siempre tienden a atraerse. Entonces, las moléculas que están inferiores a esta línea principal van a atraer las moléculas que están en la parte superior. ¿Cómo acá se ve? Las van a atraer, ¿y qué va a ocurrir? Esta molécula va a descender. Como digamos, estaba aquí y se fue hacia abajo, porque las moléculas que están abajo le están atrayendo. Si es que existirían moléculas en la parte superior, no podría moverse esa molécula porque la atracción sería compensada por la fuerza que está en la parte superior, ¿no? Como que alguien lo jalaría de arriba y otro de abajo, entonces va a quedar al medio, ¿no? Pero si no hay nadie que jale de arriba, solo las fuerzas que están desde abajo van a poder jalar con facilidad, ¿no? Entonces esa molécula va a descender. ¿Pero qué ocurre? Va a dejar un espacio vacío. Van a dejar un espacio vacío. Y como las moléculas tienen que atraerse entre sí, y aquí no hay nada, esta molécula va a atraer a esta otra. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a unir. ¿Qué va a ocurrir? Va a disminuir progresivamente el área que ocupa esta interfaz energética. Es decir, si el volumen es así, va a empezar a disminuir, hasta que llegue un punto en el cual todas las señales estén abajo y el alveolo se pegue, y eso se llama colapso pulmonar. Acá el colapso alveolar, y si quieren hablar en grandes escalas, se llama filtración. Entonces, ¿quiénes son los que luchan pero contra la fuerza de la tensión superficial? El famoso surfactante, ¿no? Por eso es la importancia de la sustancia surfactante, porque cuando la tensión superficial genera que estas moléculas dejen un espacio, y los neumocitos tipo 2 producen el surfactante y estas moléculas ocupan estos espacios vacíos e impiden que esta molécula se pegue a esta otra y se disminuya el área, digamos, de superficie de esta interfaz aire-líquido. Y eso impide que el alveolo se colapse. Por eso es la importancia de la presencia de surfactante. Entonces, ello, ¿ya? Algo que tienen que saber ustedes bien, y ya con esto terminamos este examen, es los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. Es sumamente importante que ustedes sepan esto o lo recuerden por lo menos, ¿no? Supongo que lo habrán hecho, pero lo tienen que tener presente. Y cuando hablamos de estos volúmenes y capacidades, primero vamos a hablar de lo que son los volúmenes en sí. Recordar que nosotros tenemos un volumen corriente, ¿ya? Y el volumen corriente es la cantidad de aire que podemos inspirar y expirar, o sea, movilizar sin realizar inspiraciones o expiraciones forzadas, activas. Aproximadamente 500 ml. ¿Alguna vez han visto cómo se ventila un paciente intubado con AMBU? ¿Alguna vez han visto? ¿Saben cuánto volumen hay en la pera del AMBU? Más o menos. 1,5 litros es más o menos lo que hay. A veces los internos les das el AMBU y dices ya, ambuquea o ventila, y agarran con sus dos manos y hacen esto. ¿Qué están haciendo? Si nuestro volumen corriente es 500, le están metiendo 1,5 litros, a veces 2 litros, dependiendo de la marca del AMBU, ¿cierto? ¿Es necesario? No, no es necesario. Por eso la ventilación con AMBU es con